Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén muy bien. Hoy les quiero compartir cuáles son los aspectos que yo veo, los aspectos básicos y claves que yo veo en una carta natal para poder acompañar a las personas en su desarrollo vocacional, en encontrar cuál es su vocación, su camino de vida en definitiva, ¿sí? Y acá quiero aclarar una cosa, que es justamente a qué yo le llamo vocación o a qué me estoy refiriendo. No me refiero exclusivamente a solo encontrar un trabajo, ¿no? O encontrar el trabajo de tus sueños, por así decirlo, sino tiene que ver justamente con un camino, con poder nosotros encontrar cuál es nuestro norte, el hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde queremos dirigirnos, hacia dónde queremos dirigir nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones. Para eso primero hay que también poder reconocer cuáles son todas estas cosas en nosotros, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué dones tenemos? También dentro de eso, ¿qué necesitamos desarrollar más? Porque si bien nosotros podemos decir, bueno, a mí se me hace muy fácil, no sé, jugar a la pelota, ok, después tengo que entrenar, tengo que mejorar un montón de aspectos técnicos, ¿sí? Y esto aplica para cualquier cosa en la vida. Obviamente eso se nos puede hacer fácil, eso nos puede encantar, nos puede apasionar, pero no quita el estudio o la profundización en esa materia. ¿Bien? Esto aplica para cualquier camino vocacional, podríamos decir. A eso me refiero yo por vocación. Ahora bien, les voy a compartir mi carta natal, en este caso como ejemplo, para que vean cuáles son esos puntos claves que yo veo en una carta natal, en una lectura de carta natal vocacional exclusivamente y en un proceso de desarrollo vocacional, porque la carta natal nos va a servir como ruta, ¿no? Como una hoja de ruta, ¿sí? Como una guía, no como, siempre digo, no como algo que nos va a determinar, no como algo de decirte, bueno, esto te va a pasar, esto es lo que, digamos, como de una cuestión futurista, vamos a decirlo, ¿no? No lo uso como de esa manera, eso lo aclaro también en un principio, sino más bien como una hoja de ruta, para poder mostrarte cuál es tu camino, hacia dónde también tu carta te indica que tu camino tiene como una mayor relevancia en cuestión a lo que es tu energía, ¿sí? Justamente es una orientación en este caso, y hay varios puntos que algunos son claves en esto del camino vocacional exclusivamente. Bien, después la carta natal tiene mucha más información fuera de lo que es lo vocacional, pero en principio hay algunos puntos que son clave que nos ayudan a entender mejor nuestro camino, ¿bien? Ese norte, a poder empezar a darle más forma, a construirlo, ¿sí? Bueno, voy a ir compartiendo ahí la carta y les voy a ir compartiendo cuáles son estos puntos. Muy bien, ahí ya estamos compartiendo, perfecto. Bueno, ¿cuáles son los puntos claves que yo voy a mirar en una carta? ¿Sí? Obviamente esta carta la calculo, en este caso la calculé a través de la página cartanatal.es, es una de las páginas que suelo utilizar, hay otras. Después, a raíz de calcular, para esto es clave que tengan bien sus datos de nacimiento. ¿Cuáles son? Bueno, el horario, en mi caso son 15 horas o 3 de la tarde, la fecha, ¿sí? La fecha exacta y la ciudad natal es importante también que lo tengan, ¿sí? La ciudad, digamos, no solo el país o la provincia, sino la ciudad también o localidad. En lo posible eso ayuda a que sea mucho más específica la información. Bueno, ¿cuáles son los aspectos que yo voy a buscar en principio para una primer lectura? Después yo puedo hacer más lecturas, es decir, ir profundizando en un proceso vocacional y puedo ir desarrollando esa información e ir profundizándola. ¿Bien? Para los que nunca vieron una carta natal, esto es una carta natal, o sea, aplica para todos igual. La diferencia que van a encontrar es cómo va a estar dispuesta esta energía, es decir, cómo va a estar dispuesta y dispuestos todos estos aspectos técnicos. Por ejemplo, acá tenemos los planetas, ¿sí? Estos símbolos que están acá adentro. Después, estos números uno 2 3 4 esas son las casas, ¿sí? Que son estas porciones. Y por fuera tenemos los signos, que son 12. Todos tenemos todas las energías, como se darán cuenta. O sea, como digo, esto aplica para todos igual. La diferencia va a ser cómo están dispuestos y distribuidos, por ejemplo, los planetas, los signos con las casas, cómo van a estar combinados, porque imagínense que esto es como una rueda que gira, ¿bien? Entonces eso va a generar como muchas combinaciones diferentes, una alquimia diferente de las energías. Por eso cada carta es única. Si bien todos tenemos las mismas energías,
como decir, los mismos componentes, pero esos componentes están alquimizados y combinados de maneras diferentes. Vos ya cambiás algo, un pequeño grado, ¿sí? Un pequeño grado que cambia en tu carta y eso ya genera una alquimia distinta. Por eso es que nos podemos encontrar personas de un mismo signo, como decimos, que eso tiene que ver con el sol, pero con un montón de cualidades diferentes entre sí. Y decís, ¿por qué? Si son del mismo signo, pero mira, yo conozco a tal. Después podemos ver cosas que son muy similares, que se van a ver. Pero bueno, imagínense que todo esto es la energía, digamos, o representa simbólicamente la energía de una persona. Bien, y hablando de eso, justamente acá estamos hablando de un lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, si hablamos de un lenguaje simbólico, todo esto representa, tiene un significado. Entonces, lo que hacemos los astrólogos es identificar esas energías y identificar el significado que tienen y cómo se combinan entre sí, porque eso ya nos está diciendo cómo interactúan entre sí y en función de cómo interactúen también eso va a generar ciertas dinámicas en nosotros, en nuestra vida, comportamientos, formas de ser, formas de hacer, formas de vincularnos, etcétera, ¿no? Cuando digo vincularnos, no solo lo digo a nivel entre personas, sino vincularnos con situaciones, ya sea cómo me vinculo con el trabajo, cómo me vinculo con la profesión, cómo me vinculo con, no sé, los recursos, el dinero, con una pareja puede ser también, con la familia, etcétera. ¿Sí? Bueno, volviendo acá a lo vocacional, ¿cuáles son los aspectos que sí o sí yo voy a analizar? En principio, lo que yo suelo analizar, más allá del orden que eso puede variar, como cada astrólogo lo pueda hacer, suelo arrancar por lo que es el medio cielo, que es esta flecha que indica hacia arriba, esta flecha azul que va hacia arriba, es el medio cielo. ¿Sí? Es el punto más alto del sol, podríamos decir, en el momento en que nosotros nacemos. Entonces, esto simbólicamente, en el signo en el que se encuentra, en este caso está en Géminis, el medio cielo nos va a indicar nuestra salida al plano profesional, ¿sí? Está muy relacionado a esta cuestión del plano social, es decir, cómo nosotros somos reconocidos y vamos a buscar ese reconocimiento socialmente. Bien, entonces, por excelencia, hablamos acá de la profesión. ¿Sí? Que por excelencia digo, lo que en nuestras vidas representa esta energía, este punto, es la profesión, ¿sí? Como nosotros somos reconocidos, ya sea, qué sé yo, abogado o lo que fuere, ¿bien? O astrólogo, o, ¿no? La profesión que uno tenga. Y acá por profesión también estamos hablando de algo que nosotros hayamos estudiado y le hayamos dedicado una formación. Eso para diferenciarlo también de lo que es un trabajo, porque suele pasar que a veces tenemos una profesión, pero que quizás no la ejercemos y no trabajamos de eso. Y que quizás trabajamos de otra cosa para la cual por ahí no estudiamos, pero bueno, fuimos aprendiendo en el camino, porque por ahí trabajamos durante muchos años en algún rubro y sabemos del tema, pero fue por pura experiencia y no porque yo adquirí el conocimiento o porque estudié al respecto o lo que fuere. ¿Bien? Eso es clave, siempre lo diferencio lo que es profesión de trabajo porque es clave, ¿sí? Dentro de lo que es el desarrollo vocacional dividir lo que es, o mejor dicho, separar la profesión del trabajo y de la vocación, es clave para poder después integrarlo y ver de qué manera integrarlo. Si no es todo lo mismo. Que se relaciona entre sí, sí, claro, pero no son lo mismo. ¿Sí? No estamos hablando exactamente de lo mismo. Bien, entonces, miramos este medio cielo que nos va a indicar, según el signo, nos va a indicar de qué manera, es decir, con qué energía el signo me va a decir qué cualidades va a tener esa profesión, ¿no? A la cual yo podría llegar a dedicarme, ¿no? Y eso es clave para yo poder decir, ok, en mi caso Géminis, no sé, tiene que ver con la comunicación. Bien, casualmente estoy acá con un micrófono comunicando, por ejemplo, ¿no? Obviamente la comunicación es amplia y ahí es donde después tenemos que ir viendo los demás puntos de cómo eso va jugando, ¿sí? Es decir, cómo se van combinando esos puntos entre sí. Bien. Después, otra de las cosas que vemos es el planeta más alto, se le dice. Planeta, en este caso, hablamos de una luminaria, yendo a lo técnico, y hablamos de la Luna, ¿sí? Que es un satélite, no es un planeta propiamente dicho. Pero nosotros lo vamos a contemplar en este caso, ¿sí? Entonces, la Luna junto con el medio cielo, la luna nos va a decir, es decir,
cuál va a ser ese verbo. Los planetas en este caso representan el verbo o la acción, son funciones psíquicas. ¿A través de qué función? ¿No? En mi caso, y en el caso para cualquiera, a través de qué función nosotros también vamos a ejercer esa profesión. En este caso, justo da que está en Géminis. Puede pasar que esté acá, por ejemplo, en Tauro. A veces el planeta más alto, no sé, está en esta zona, ¿no? O sea, está todo vacío y yo lo puedo tener dos, tres signos corridos, por así decirlo. Se lo va a tomar como ese planeta más alto igualmente, ¿bien? Simbólicamente. Entonces acá se empieza a integrar la energía. Yo tengo el medio cielo en Géminis, planeta más alto está la luna en Géminis, en la casa 9. Entonces yo ya ahí hago la lectura de esa luna, ¿sí? Y la luna, justo en mi caso yo tengo la luna, pero la luna es un aspecto clave también para lo que es el desarrollo vocacional de una persona, porque habla muchísimo de lo que es la personalidad, digamos, ¿no? O sea, dentro de los aspectos clave y básicos, es como decir, el ABC, la luna tiene que estar en una lectura de carta natal o carta vocacional en este caso. La luna nos va a hablar de nuestras necesidades emocionales, nuestro refugio emocional, nuestra infancia, ¿sí? Nuestro niño interior, podríamos decir también simbólicamente. Y en este caso, bueno, obviamente, en mi caso, por ejemplo, tiene que ver con que mi salida al plano social también tiene que ver como que yo voy a ser visto, o podría llegar a ser visto, de una manera maternal o lunar, ¿no? Como quien por ahí cuida, protege a otros desde esta cuestión y esta energía más lunar. Por ejemplo, estoy siendo muy sintético en esto, ¿sí? Esto en una lectura, por supuesto, yo profundizo con la persona, le pregunto cómo se identifica con esa energía, en dónde la registra, eso es clave la pregunta, yo utilizo mucho la pregunta porque estamos hablando de un lenguaje simbólico, por lo tanto tiene infinitas interpretaciones. Si bien la luna y cada cosa y cada signo tiene un significado, pero cómo yo interprete ese significado y cómo yo lo materialice a través de mi vida, tiene que ver con un montón de factores, que es el cultural, ¿no? Las experiencias de vida que esa persona tiene, el tipo de familia, el tipo de creencias que va a tener. Bueno, todo eso obviamente juega un rol importantísimo en cómo se traduce esa energía en la realidad. ¿Bien? Entonces, esto para arrancar. Después, una vez que yo ya voy haciendo esta lectura, el otro punto que veo en conjunto, que para mí es importante, es la casa 2 y después la casa 6. Y acá, junto con esto, también hago un análisis de la casa 10, ¿sí? Eso no lo aclaré. Pero ven que la flecha, en este caso, es la cúspide de la casa 10. Cúspide se le llama donde inicia, ¿sí? Cada casa. Entonces la casa 10 inicia en Géminis también. La casa 10 representa justamente todos los temas relacionados a lo profesional, lo social, el reconocimiento, el estatus social, ¿sí? Y en este caso es una casa de tierra. Lo aclaro por qué, porque la casa 2 y la casa 6 son las otras dos casas de tierra. En total tenemos tres casas del elemento tierra. Y el elemento tierra nos va a indicar justamente el cómo se va a ir materializando todo esto, ¿sí? En un nivel más concreto. La casa 2 es cómo nosotros generamos recursos, cómo nos relacionamos con nuestros valores, es decir, qué cosas valoramos también, ¿sí? A nivel material sobre todo. No solo a nivel material tangible, sino a nivel corporal, físico. Bien. Entonces nos va a decir, según el signo en el que se encuentra la cúspide, en este caso está en Libra, nos va a decir la manera en la que yo me relacione con esos temas y, por ejemplo, cómo yo podría llegar a generar recursos. Bien. ¿Cuál es la forma en la que yo generaría recursos según eso? Así que ese es un punto clave. Después miraría la casa 6, que la casa 6 tiene que ver con la casa del trabajo, de la salud, ¿sí? También es de tierra, entonces, pero acá ya aparece el tema del trabajo, ¿bien? Por eso ahí vamos diferenciando. Por un lado, la casa 2 son los recursos o cómo me relaciono con los recursos, que es importante porque obviamente solemos en esto de desarrollar nuestra vocación, en general buscamos vivir de eso, económicamente hablando, entonces es importante poder ver la casa 2. Y después, en paralelo, ver la casa 6, que la casa 6 me va a indicar cuál es la energía que yo tengo o cómo me relaciono con el tema del trabajo, por ejemplo. Y la salud física también está muy relacionado a la casa 6. Entonces ahí vuelvo a buscar la cúspide y bueno, ¿no? Y hago ese análisis. Y acá, lo que yo decía al principio es que no siempre
trabajamos de esa profesión que tenemos. Y acá, bueno, hay que empezar a jugar y ver cómo operan y cómo yo puedo ir integrando todas esas energías, ¿sí? A veces suele pasarme en consultas que por ahí le hace más sentido a la persona, no sé, cómo se encuentra y cómo se relaciona con la casa 6 y con la casa 2 y quizás la casa 10 no la desarrolló tanto, ¿sí? Es decir, la energía me refiero, no la desarrolló tanto en su experiencia. Entonces, eso es clave. Una vez que yo voy mirando estas casas, lo que significa, y le voy obviamente haciendo ese análisis a la persona, los siguientes pasos que voy haciendo es, por ejemplo, ver lo que son los elementos, ¿sí? O el balance de elementos que se le dice también. Los elementos nos van a dar una información muy relevante en este sentido porque nos va a hablar de cómo es nuestra personalidad en el sentido de cómo nosotros percibimos la realidad, nuestro entorno, es decir, desde qué elemento predominante yo me voy a relacionar con la realidad y mi entorno. Entonces, en mi caso, si yo tengo mucha tierra, obviamente ahí no voy a profundizar en lo que es cada elemento, pero para decirlo sintéticamente, esto va a hablar de mí, que soy una persona quizás muy práctica, muy rutinaria, objetiva, ¿no? Que va a buscar planificar, que va a buscar siempre esta cuestión. La Tierra nos habla mucho de lo tangible, justamente, ¿no? Como elemento, del ritmo, del biorritmo, por eso esto de la rutina, etcétera. Y eso es clave poder hacerlo en el análisis porque eso ya nos va a dar mucha información de la persona, ¿no? Si yo estoy buscando mi vocación, digo, bueno, claramente si yo soy una persona muy práctica, por así decirlo, el mundo de lo material va a ser importante en mi desarrollo, ¿sí? Y para mí desarrollarme también, ¿no? Va a hablar de cuál es esa facilidad o esos intereses que yo tengo y cómo yo también tiendo a manifestar mi personalidad a través de esos elementos. Entonces se hace un balance donde vemos cuál es el elemento que más tenemos, el que predomina y el que menos tenemos. Siempre tenemos los cuatro elementos, pero esto nos va a indicar con cuál empatizamos más, podríamos decir, ¿sí? Entonces, en mi caso, si yo miro este análisis, que igual yo hago otro análisis paralelo, pero que a veces coincide con este, es que tengo más tierra, después en segundo lugar está el aire, después viene el fuego y después el agua, ¿sí? Entonces todo esto ya me empieza a dar información a mí. Esto es una mirada más general hasta acá, general en el sentido que no profundizamos en una cosa tan específica, pero va sumando en todo este mapa que vamos armando. Recuerden que esto es un mapa, una hoja de ruta, entonces vamos armando ese caminito, vamos uniendo las piezas, las vamos viendo por separado primero para después ir integrándolas, ¿sí? Durante la lectura. Una vez que yo hice este balance, después pasamos a lo que es, ya esto es un aspecto más general, pasamos a lo que es la luna, el sol y el ascendente. ¿Sí? Esos tres puntos son claves también dentro de esta primera lectura, siempre hablando, ¿no? Entonces, si yo hablo de la Luna, ¿sí? Como les comenté al principio, en mi caso les comenté porque yo justo lo tengo como un planeta más alto, pero la Luna nos habla de nuestro refugio emocional, de cómo yo me relaciono con las emociones, ¿sí? Cómo voy a expresar las emociones, en qué ámbitos me voy a sentir más seguro, ¿sí? En qué tipo de ámbitos, en qué tipo de situaciones, ¿sí? Es decir, y ese tipo de ámbitos me lo va a dar el signo y la casa, vamos a decir, ¿no? La integración entre esos dos me va a decir cuáles son esas características donde yo puedo sentirme como refugiado, cuidado, ¿bien? Y también me va a decir cómo yo voy a tender a cuidar a otros, a cuidar a otras personas, ¿sí? Cuál va a ser mi manera de transmitir esa seguridad emocional también, una vez que yo esto lo vaya desarrollando. La luna es un tema complejo también, después esto se pueden ver los aspectos, que son estas líneas que vemos acá, eso es clave también para el desarrollo lunar, ¿sí? Entonces, una vez que yo voy pasando todo esto, y esto, aplicándolo a la vocación, está bueno porque la luna nos indica también, por ejemplo, si yo busco un trabajo, bueno, en qué tipos de trabajo o en qué tipos de ambientes yo me puedo llegar a sentir más seguro también. También es clave, como para dar un ejemplo. Después, algo que es muy importante es el sol, que es lo que el famoso de qué signo sos, ¿no? Lo que todos conocen, el famoso de qué signo sos, responde a esta energía solar, justamente, que es la energía que casualmente es la que más se ve, porque es el sol, ¿sí? Entonces, no es casualidad que todos conozcan, incluso si no sabes nada de astrología, todos conocen de qué signo son, aunque quizás ni sepan qué significa,
pero saben de qué signo son, ¿sí? Entonces tiene que ver con la energía del Sol. En mi caso está en Tauro, en casa 8, entonces eso ahí es donde se empieza a hacer el análisis. En el Sol nosotros nos encontramos con recursos y con talentos, ¿sí? Es nuestro brillo personal, es la energía, digamos, de nuestra conciencia, de la cual nosotros somos conscientes, ¿sí? Es la conciencia del yo, habla de nuestra vitalidad, ¿sí? Siempre esto está bueno verlo como el sol. Justamente el sol está centrado en sí mismo, ¿sí? En nuestro centro psíquico, simbólicamente hablando. Y fíjense que el sol está centrado en sí mismo, ¿sí? Es decir, toda esa energía, todo ese fuego, toda esa vitalidad es como algo que está como, como mirándose hacia sí mismo y desde ese centro, reconociéndose, es que emana toda esa luz, ¿no? Y ahí es que todos los planetas giran alrededor del Sol y somos nosotros desde los planetas que miramos al Sol, a ese brillo. Esto simbólicamente representa esa energía en nosotros, es la que emanamos desde nuestra vitalidad, ¿bien? Lo que nosotros vamos a expresar justamente, ¿no? De adentro hacia afuera. La luna, a diferencia del Sol, es la energía inconsciente en nosotros. Eso no sé si lo dije, el Sol es la conciencia, podríamos decir, y nuestra luna es nuestra parte inconsciente, ¿sí? Donde está todo nuestro bagaje emocional, nuestros traumas, heridas también, ¿no? Todos nuestros mecanismos emocionales están en la luna. También es clave trabajarlo a este aspecto, ¿sí? Para nuestro desarrollo personal y vocacional para la vida también. Bien, bueno, también puedo mirar los aspectos del Sol si es que los tiene. No siempre todos los planetas o todos tienen siempre aspectos, eso puede, depende, cada carta varía. ¿Por qué? Porque también va a ser importante en ese caso poder verlo. ¿Por qué? Porque va a aportar un tinte diferente a ese sol, ¿sí? A esa energía solar. Y después, ya llegando casi a lo último, lo que voy a mirar es el ascendente, ¿sí? Que es esta flecha que estoy acá señalando. La flecha izquierda roja me va a marcar el ascendente. El ascendente nos marca nuestro aprendizaje de vida, nuestra misión de vida, y es una energía que venimos a aprender, a incorporar y a reconocer en nosotros, ¿sí? Suele ser una energía que la gente percibe en nosotros o que es como somos vistos, ¿sí? Porque es la cúspide de la casa uno. Entonces la casa uno habla de cómo, de alguna manera, somos vistos, ¿sí? En primera instancia, cómo salimos al mundo, porque es la casa uno. Entonces solemos hacerlo de esta energía, pero nosotros no somos muy conscientes de eso, suele pasar eso. Entonces el ascendente, ¿cómo opera? Bueno, por destino se dice. Nos van a venir situaciones o personas que nos traigan esta energía. Y a nosotros esa energía nos va a llamar la atención en un principio. Esto lo estoy hablando, cuando digo en un principio, me refiero cuando somos más chicos, ¿no? A medida que vamos creciendo, todo esto que les estoy explicando se va desarrollando porque es energía. Si bien nosotros acá lo vemos como algo estático, todo esto es dinámico, o sea, es decir, se mueve constantemente y no es que yo estoy parado en un punto. Imagínense que nosotros nos vamos parando en diferentes puntos y justamente como es una hoja de ruta, todo esto nos indica cómo es esa manera que nosotros tenemos de relacionarnos con cada una de las energías, ¿sí? Cómo es esa ruta, cómo es ese caminito. Si tiene aspecto, nos va a indicar cómo es ese camino, si es desafiante, si es más fluido, si no, si es azul, vamos a decir que es armónico, si es rojo, la línea y el aspecto me refiero, es inarmónico, entonces va a haber una tensión. Bueno, cada cosa tiene un significado, ¿sí? Entonces, volviendo al ascendente, el ascendente nos va a indicar nuestra misión de vida. Es clave acá porque es una energía que nosotros, si bien tenemos que desarrollar, nos va a indicar justamente hacia dónde vamos en un punto, ¿no? Esa misión de vida. Y el ascendente, junto con, ya esto es lo último, con el eje nodal, que son estos simbolitos que están acá, ¿bien? Esta pancita que va hacia arriba y esta que va hacia abajo. El eje nodal, que justamente es un eje, que son opuestos, dos energías opuestas complementarias, nos va a indicar el camino evolutivo del alma, ¿sí? Esto ya es una mirada más trascendental, pero que esto justamente es como decir, yo siempre digo que el eje nodal nos marca como la cancha en la cual nosotros jugamos. Todo esto que acabo de decir recién, anteriormente, lo vamos a jugar en esa cancha, ¿sí? Como decir el contexto más amplio. Esto es como medio una mamusca, ¿no? Vamos como viendo y nos vamos ampliando de lo más pequeño a lo más grande. Y el eje nodal nos va a indicar justamente esta idea, o nos va a conectar con esta idea de destino también, ¿no? Parecido al ascendente en el sentido que el ascendente es medio esto de la misión de vida, pero el eje nodal nos va a indicar ese destino, el hacia donde nuestra alma, podríamos decir,
quiere ir como a nivel de experiencia, ¿sí? Entonces, acá el nodo norte, por ejemplo, que es este de acá abajo, para quien quiera buscar después en su carta, es este símbolo, el nodo norte, la pancita hacia arriba y el nodo sur es hacia abajo. El nodo norte es hacia donde nosotros queremos ir, que de alguna manera nos va a representar un desafío, también va a ser desafiante, porque va a implicar que nosotros nos desapeguemos de nuestro nodo sur. Nuestro nodo sur representa comportamientos, situaciones, vivencias que para nosotros son familiares. Podríamos decir que es nuestra zona de confort, ¿sí? Es lo que conocemos, lo que fuimos desarrollando en muchas vidas y mismo en esta vida. Entonces es como decir, ya lo viví mucho a eso, y claro, lo viví tanto que para mí ya es lo normal, lo conocido, ¿no? Y eso, ¿cuál es el problema, entre comillas, en cómo juega el eje nodal? Es que a veces es tanto lo conocido y lo que yo ya se me da fácil y lo que suelo hacer como comportamientos y reacciones que a veces nos quedamos muy en esa zona de confort. Entonces acá para ir a ese nodo norte vamos a tener que irnos de esa zona de confort. Es un camino el eje justamente. Ahora, no es que yo tengo que a ese nodo sur dejarlo, ni negarlo, ni bloquearlo. Hay que trabajar esa energía del nodo sur, hay que reconocerla para usarla como una especie de trampolín, ¿no? Para ir hacia ese nodo norte. Y acá la clave es poder yo circular en ese eje, es decir, hacer que la energía circule, yo ir de ese nodo sur a ese nodo norte y alquimizar esa energía. No es que, como digo, yo tengo que abandonar ese nodo sur, simbólicamente hablando, y todo lo que representa en mi vida dejarlo, sino que es, por un lado, no casarme con eso, no quedarme en ese espacio de confort y nunca ir hacia ese nodo norte. ¿Por qué? Porque obviamente en la vida siempre me va a pedir ir hacia ese nodo norte y la vida y uno mismo, ¿sí? Esto lo he reconocido sobre todo en mí y con otros consultantes, que uno realmente pretende ir hacia ahí, pero ¿qué pasa? Cuando quiere ir hacia ese nodo norte, lo que simboliza esa energía que te la va a dar el signo y la casa también, qué tipo de experiencia es la que yo quiero vivir, digamos, pero a la vez es desafiante. Es como te encontrás con desafíos, con un gran aprendizaje y requiere de salir de esa zona de confort, ¿sí? Entonces hay que trabajar todos esos miedos, todo eso que está en ese nodo sur. Bien, bueno, esto es la lectura que yo hago o son los datos principales que yo en primera instancia tomo para una lectura de carta natal vocacional. Esto se puede hacer en una sesión, en dos, en tres, o sea, se puede hacer un proceso. Lo ideal siempre es hacer un proceso. ¿Por qué? Porque por un lado, como se habrán dado cuenta, es mucha información y eso que yo no profundicé acá en ninguno de los puntos. Les conté un poquito de qué se trata cada uno de estos puntos para que tengan una idea y un pantallazo. Pero todo esto se profundiza, ¿sí? Se profundiza y se integra, se alquimiza, se ve cómo se combinan estas energías entre sí y cómo la persona vive todo eso. Acá es donde yo genero un diálogo con el consultante y yo le pregunto, ¿no? Le hago preguntas al respecto, ¿sí? Según cada uno de estos aspectos que les fui nombrando, yo les voy haciendo una pregunta. Y uno de los puntos que también suelo mirar, pero eso depende de cada carta, porque hay cosas que son muy relativas a cada carta. Hay cosas que las tienen algunas cartas que otras no. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un planeta en la casa 12. La casa 12, si tenemos un planeta o más de un planeta ahí, es muy relevante también en el camino vocacional porque nos habla de una energía que tenemos que desarrollar también, que de alguna manera traemos como cierta sabiduría, pero inconsciente, entonces por eso es que hay que desarrollarla y trabajarla en uno. Eh, Porque eso una vez que yo lo trabajo, tiene que ver mucho con un camino de desarrollo vocacional. No es algo que yo después puedo, de alguna manera, desarrollar un don o recordar un don, si le quieren llamar de otra manera. Digo recordar porque tiene que ver con este trabajo de, bueno, hay una sabiduría que trae mi alma con respecto a esta energía, ¿sí? Porque al estar en casa 12 simbólicamente es como que este planeta ya dio toda la vuelta a todo el zodíaco, a todas las casas, entonces es como que ya fue integrando todas las energías y eso es lo que hace que tenga como cierta sabiduría, ¿bien? Esa función psíquica. Y eso también nos va a aportar mucho valor y mucha información sobre nuestro camino vocacional. Cada uno de estos puntos que les dije tiene un tipo de desarrollo diferente, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene un desarrollo de 6 fases o tres, en principio, donde yo al principio no reconozco esa energía. En segundo lugar, empiezo a reconocerme con esa energía,
¿sí? A registrarla y a reconocerme yo con esa energía. Y en tercera instancia, ahí es donde yo ya esa energía la tengo que entregar, por así decirlo. Es decir, acompañar a otras personas a que desarrollen esa misma energía. En este caso estoy hablando de Marte, ¿no? En mi caso. Pero eso aplica para el planeta que tengan y en qué signo también se encuentre. Bien. Bueno, estos son algunos de los aspectos que yo veo en primera instancia. Después hay más cosas que se puede profundizar, obviamente, dentro de lo que es una carta natal. Pero en primera instancia, cuando alguien viene y me dice, bueno, Nico, estoy buscando desarrollar mi vocación, encontrar o redireccionar, porque muchas veces pasa que por X motivos de la vida, las personas o uno toma un trabajo o estudia de algo que por ahí lo hizo en ese momento porque creyó que era lo mejor y porque era lo que conocía, pero después van pasando los años, las experiencias, te vas encontrando con nuevas situaciones, nuevos aprendizajes, te vas conociendo más a vos mismo y ahí es donde de repente decís, entras en una crisis existencial a veces, donde, bueno, necesitas redireccionar un poco eso, ¿sí? Entonces, estos son los aspectos que sí o sí yo voy a mirar en una carta natal para poder ayudar a esa persona a que se reoriente o se oriente en su camino de vida, ¿bien? A partir de ahí, obviamente, depende de cada persona, esto se puede ir trabajando para ir procesando, porque como verán es mucha información y acá es clave el proceso, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, gente, espero que les haya servido muchísimo esta información. Si tienen algún comentario o alguna duda, lo pueden dejar abajo en los comentarios. Si te sirvió el video, dale me gusta. Si conoces a alguna persona que se esté encontrando en esta etapa de su vida, donde esté buscando un poco orientarse o una orientación vocacional, compartir el video, que le puede llegar a sumar mucho también. Y bueno, suscríbete al canal para poder recibir más información al respecto y nos estamos encontrando en próximos videos. Hasta la próxima.